Hola amigos de Monticello, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de poderlos acompañar en esta mañana de este sábado, en este espacio que nosotros hemos abierto desde Monticello titulado El sentido de mi vida. Son reflexiones que cada sábado compartimos uno de los padres de aquí de la casa. Hoy he querido compartir con ustedes un tema que me parece importante. Primero, pues en el tiempo de pandemia por lo que estamos viviendo, pero también que lo veamos de una forma más general, y es el tema de la Eucaristía. Hemos titulado y le he titulado a este compartir con ustedes de esta mañana, aunque es de noche, la Eucaristía en tiempo de pandemia y después de ella. Con el propósito de que esta reflexión sea un aporte para nosotros, para ti, para mí, sobre cómo estamos viviendo nosotros la Eucaristía hoy en día. Tanto ahora que estamos en pandemia y que hemos estado en un aislamiento, como la manera como la vamos a vivir después de que pase esta pandemia o apenas nos aprueben el poder asistir ya otra vez a los templos. Reflexionar entonces sobre la manera como estamos viviendo la Eucaristía. Y este tema evidentemente surge en medio de este contexto de aislamiento en que las personas no han podido acercarse presencialmente o físicamente a la Eucaristía y por ende a la comunión. Y es, creo que, como la petición que más nos hacen, ¿cuándo es que van a abrir otra vez la casa? ¿Cuándo es que vamos a poder ir otra vez a la Eucaristía? Y escuchando a las personas, evidentemente, lo que más falta les hace es comulgar. Por tanto, yo lo que busco es dar un aporte sobre cómo, a pesar de eso, a pesar de que no podemos comulgar físicamente y que no podemos comulgar al no asistir de manera presencial a la Eucaristía, sí se puede vivir igualmente este banquete, el banquete de la Eucaristía. ¿Cómo vivir la Eucaristía en esta situación en la que no puedo comulgar? Entonces, me gustaría que la veamos desde aquí, o sea, con esa idea, pero también que ampliemos el horizonte para que lo que nosotros pensemos esto que vamos a reflexionar hoy, siempre que reflexionemos y que celebremos la Eucaristía. O sea, que lo que aquí surja nos sirva a nosotros también para revisar la manera como estamos celebrando. No solamente ahora en tiempo de pandemia, sino cómo estoy viviendo yo mi vida sacramental y en este caso concretamente la Eucaristía. Entonces, que nos sirva a nosotros para que cuando todo esto pase realmente podamos vivir la Eucaristía con el fin que ella busca de nosotros. Esa es entonces la intención de este espacio, de esta reflexión. Voy a dividir entonces el compartir en tres momentos. Primero voy a presentar qué es la Eucaristía y voy a dar algunas generalidades sobre ella, presentando también un poco cómo se vivía al inicio en los orígenes del cristianismo la Eucaristía. Luego voy a desarrollar algunos elementos basados en un comentario de Salvador Ros, un carmelita descalzo español, que tiene un muy buen comentario sobre el poema de San Juan de la Cruz, La Fonte. Para terminar con la propuesta, que es pasar de una Eucaristía meramente ritual, entendida ritual como un cumplimiento de algo, a una Eucaristía existencial. Tres momentos entonces que vamos a desarrollar en esta charla. Quiero empezar hablando de la Eucaristía. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, hablamos de la cena del Señor. Jesús muy seguramente compartió muchas cenas con sus amigos y él tiene una característica especial que nos dejan ver los evangelios y es que él se sentaba con todos a la mesa. Todos estaban incluidos en la mesa de Jesús, incluso se nos narraba cómo se sentaba con pecadores. En esas comidas de Jesús, en esa cena, hubo una que quedó marcada para la historia y fue la última cena que él celebró con sus amigos. En esa última cena nosotros tenemos varios testimonios en las escrituras que nos relatan algunos elementos de lo que allí ocurrió. Y si bien están en los evangelios, el primer relato que nosotros tenemos de la Eucaristía lo encontramos en el primer libro, en la primera carta, perdón, de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11,
versículos del 23 al 26. Primera Corintios 23, 26 es el primer testimonio que nosotros tenemos de cómo se celebró esa última cena y lo que Jesús vivió con sus discípulos. ¿Qué nos dice Pablo allí? Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ahí está entonces ese pasaje que nosotros evidentemente ya después podemos encontrar algunos paralelos, digámoslo así, que es en la narración que tienen los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Qué nos deja ver este relato? Lo primero, al hablar de la Eucaristía entonces, es que es una comida, es un banquete. ¿Y qué es lo que comemos nosotros en la Eucaristía, en esta cena, en este banquete? El pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es lo primero. Y ojalá nosotros tengamos conciencia de eso. La Eucaristía es una comida, es una cena, es un banquete al cual Jesús me invita. Es Él el que preside la mesa. Y lo que voy a comer es a Él mismo. Voy a comer su cuerpo y su sangre en la forma del pan y del vino. Todos estamos invitados a la comida. Segundo elemento importante. Escuchamos la expresión hagan esto en memoria mía. Esto es lo que nosotros conocemos como el versículo anamnético o la anamnesis. Anamnesis en su significado, el significado de la palabra es recuerdo. Pero cuando nosotros hablamos de esta expresión y cuando utilizamos el término anamnesis, estamos yendo más allá del simplemente recordar algo que pasó. Porque yo digo, sí, yo recuerdo que eso pasó hace 2000 años y queda ahí no más. Cuando hablamos de anamnesis y cuando hablamos de esta expresión de hagan esto en memoria mía, lo que se nos está diciendo es y se nos está invitando a la actualización del misterio pascual, que Él está actuando en nosotros. ¿Por qué? Porque para los judíos es muy importante la memoria. Los judíos cuando recuerdan algo, ellos están trayendo al presente un acontecimiento pasado. Por eso, cuando nosotros hablamos de la expresión anamnética, hagan esto en memoria mía, a lo que se nos está invitando es a que nosotros hagamos presente lo que hemos vivido, traer al presente lo pasado. Entonces, que lo que Jesús hizo hace 2000 años se hace, se vuelve a vivir cada vez que nosotros estamos en la mesa comiendo de ese pan y bebiendo de ese vino. Eso es. Hagan esto en memoria mía, no es simplemente recuerden esto todos los años, lo que yo he hecho, que yo hice, perdón, en la última cena. No, hagan presente lo que se vivió la última cena. Y claro, por eso es tan importante la Eucaristía, porque cuando yo me siento a la mesa, lo que estoy haciendo es viviendo lo que Jesús vivió y haciendo presente a ese Jesús que se reparte por nosotros. Ese es el segundo elemento. ¿Qué pasa? Entonces, los seguidores de Jesús que tuvieron la oportunidad de compartir con él la última cena y vieron después el desenlace que tuvo cuando salieron de allí, fueron al Monte de los Olivos, Jesús fue preso, murió en la cruz, resucitó. Toda esa experiencia pascual los llevó a ellos a reunirse en comunidad. Y cuando se reunían en comunidad recordaban esas palabras de Jesús. Ellos, al principio llenos de miedo, pero luego llenos de la fuerza del Espíritu Santo, empezaron a reunirse. ¿A reunirse cómo? Alrededor de la mesa. Entonces tenían dos formas para vivir esos encuentros. Primero, por medio del estudio de la palabra. Leían algún pasaje de la Escritura y lo compartían.
pero sobre todo se sentaban a la mesa a comer. Y cada vez que comían pan y bebían vino, recordaban, volvían a pasar por su vida, por el corazón, y volvían a hacer presente eso que Jesús había hecho con ellos. Cómo Jesús se había partido, se había dado y entregado por los suyos. Eso entonces lo empezaron a celebrar también los primeros cristianos. Empezaron a sentarse a la mesa, había alguien que presidía, ¿cierto? El presbítero que preside la mesa, y empiezan a compartir la cena y empieza a conocerse lo que hoy ya nosotros tenemos como Eucaristía, que luego con el paso del tiempo y con el paso y la manera como iban celebrando las comunidades, se fue estableciendo y se le fue dando un orden ritual hasta el punto en que conocemos nosotros hoy la Eucaristía. Era muy interesante que ellos se reunían primero, poquitos, pero como fue creciendo, claro, cada vez eran más. Y llegó un punto en el que eran tantos que ya pasa a ser la religión del imperio y dejan de reunirse en esos pequeños lugares y ya pasan a los templos grandes. Allí en los templos grandes, lo que pasa de estar en el centro y la mesa que estaba en el centro de todos, la llevan hacia un costado del templo. Sobre todo los templos los construían señalando hacia el oriente y el altar lo ponían en el oriente, porque el oriente es desde donde sale el sol. Entonces, claro, desde allí sale el sol, que es el que ilumina todas las naciones, estaban representando a Cristo. Lo que pasó ahí, pues, y eso está bien, lo que pasa es que de esa manera nos apartaron a nosotros la mesa. Y si ustedes ven hoy en día cómo son la mayoría de los templos y las distribuciones, la mesa está allá y la mayoría de las personas quedamos o quedan acá. Entonces, eso es lo que pasó, pero fue un tema ya más debido al crecimiento del cristianismo. Si vamos a mirar la Eucaristía, qué bueno que tú cuando estés ahí te sientas sentado a la mesa. Tú estás en la mesa con Jesús. Que nunca te vayas a sentir por allá, lejos. Que siempre te sientas que estás ahí junto a Él en la mesa. La clave de todo esto, cuando nosotros hablamos de la Eucaristía como cena del Señor, de esta anamnesis, es decir, hagan esto en memoria mía, que nosotros nos sentemos con Él, invitados por Él, motivados por Él, a celebrar la Eucaristía y a comer su cuerpo y beber su sangre, tiene una clave muy especial y es algo que los padres de la Iglesia, ya desde los primeros siglos del cristianismo, entendieron muy bien. Y es que la Eucaristía nos invita a unirnos a Jesús y a hacer lo que Él hace, es decir, darnos en cuerpo y sangre. Esa es la intención y la finalidad de la Eucaristía, que nosotros nos unamos de tal forma a Jesús que hagamos lo que Él hace, es decir, que nos demos en cuerpo y sangre. Un ejemplo de estos es San Ireneo de León, personaje que nació aproximadamente en el año 130 y murió en el año 202, quien en su obra, tiene una obra que es muy conocida, Adversus Hereses, es una obra contra los herejes, contra los gnósticos en este caso, quienes no conciben que Dios se haya hecho carne, porque pues ellos tienen una desconfianza de la materia, pues es de lo físico, entonces decían, pues cómo Dios se va a hacer carne, si es puro espíritu. Cuando Ireneo escribe esta obra de contra los herejes, tiene una expresión que nos da la clave de cómo entender la Eucaristía. Entonces dice Ireneo, está el pan y está el vino. A ese pan y a ese vino se le suma la oración que se hace sobre esas ofrendas que hoy lo llamamos epíclesis o que se le conoce mejor como epíclesis, esas palabras que el sacerdote o el presbítero pronuncia sobre las ofrendas. El pan y el vino más esa oración es igual al cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino más la oración que hace el presbítero es el pan
el cuerpo y la sangre de Cristo. Asimismo, podemos decir que el ser humano, sería la materia, más el cuerpo y la sangre de Cristo, igual a la divinización del hombre. Eso es lo que entiende Ireneo. Si tenemos pan y vino más oración, está igual el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si está el ser humano más el cuerpo y la sangre de Cristo, es igual la divinización del ser humano. Entonces lo que plantea Ireneo acá es que la tarea del ser humano es la acogida de la presencia del don de Dios. Que el ser humano histórico es capaz de ser transformado en la presencia de Dios. Nosotros, como seres humanos históricos, podemos ser transformados en esa presencia de Dios. Al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos en cuerpo y miembro suyo. Eso es, nos transformamos en el cuerpo y la sangre de Cristo al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así se entiende la afirmación de que la Eucaristía nos invita a unirnos a Jesús y a hacer lo que Él hace, de darnos en cuerpo y sangre. Esto lo entendemos muy bien, sobre todo a partir del capítulo 13 de Juan. Nosotros en el Evangelio de Juan no encontramos la narración como la encontramos en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ni tampoco como está en Primera de Corintios, que fue la que leímos al inicio. En Juan, ¿qué pasa? En Juan, cuando están en la última cena, no se nos narra esa experiencia de que Jesús tomó el pan, luego tomó el vino, se lo dio. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Se pone a servir. Se pone a servir a los suyos, con el deseo de que Él, siendo el Maestro, hace eso con los suyos. La invitación es para que los suyos hagan también lo mismo con los demás. Ahí está la clave de la celebración eucarística. Es para que yo me una a Jesús y haga lo que Él hace. Es decir, ame y me dé y me entregue en cuerpo y sangre. Con esta introducción entonces quiero plantearles dos preguntas. La primera es ¿cómo estás tú viviendo la Eucaristía? No solamente ahora, en este tiempo de aislamiento, sino a lo largo de tu vida. ¿Con qué tanta conciencia estamos celebrando para que yo diga si realmente sí me estoy uniendo a Él y me estoy pareciendo a Él? ¿Sí? Porque podemos decir, me hace mucha falta la Eucaristía. Sí, pero es que muchas veces cuando la tengo y comulgo, mi vida sigue igual, ¿cierto? Ahí hay una pregunta importante. Si yo comulgo todos los días, pero mi vida sigue igual, ¿será que sí está teniendo efecto esa Eucaristía? O realmente yo puedo decir, cuando comulgo soy consciente de que me quiero y me estoy pareciendo más a Jesús, por su gracia y por la obra que lo estoy dejando hacer. Entonces es buena pregunta, sobre todo porque esto va a pasar y cuando volvamos a esa Eucaristía física y presencial, es importante que lo hagamos con esa conciencia. Lo hago para parecerme a Jesús. Es lo primero. Y lo segundo, una segunda pregunta, ahora sí ya muy desde el contexto que estamos viviendo, ¿qué pasa cuando no puedo recibir la comunión? Entonces, primero, ¿cómo estoy viviendo la Eucaristía? Y si la estoy viviendo con esa conciencia. Y segundo, y si yo sé que la Eucaristía me une a Dios, ¿qué pasa si yo no puedo recibir esa comunión física? Es la pregunta que vamos a desarrollar ahora. Es aquí donde viene San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene un poema bellísimo que nosotros conocemos como La Fonte, ¿cierto? Que empieza, qué bien sé yo la fonte, que mana y corre, aunque es de noche. Qué bien sé yo la fonte, que mana y corre, aunque es de noche. En este poema, San Juan de la Cruz afirma que conoce con certeza dónde brota la fuente del agua viva, de la paz y del amor. Ojo, aunque no la pueda ver, porque es de noche, ¿cierto? Entonces, qué bien sé yo la fuente que mana y corre, sé quién es la fuente, aunque es de noche. Es decir, que en medio de la oscuridad que él vive, ya les voy a decir por qué, conoce por fe la fuente que puede saciar su sed más profunda.
En medio de la oscuridad que San Juan de la Cruz vive, cuando escribe La Fonte, él conoce muy bien, por la fe, cuál es esa fuente que puede saciar su sed. La fuente, evidentemente, es Dios mismo, que se comunica al hombre para darle vida. Este no la puede comprender racionalmente, porque a Dios no se le comprende racionalmente, pero la gusta en la noche de la fe. Puede gustar de esa fuente en la noche de la fe. Sabe de ella, aunque no la puede explicar. De hecho, atención a esto, no es necesario ver el agua para llevársela a la boca. Yo puedo beber agua aunque todo esté oscuro. Yo puedo beber agua aunque sea de noche. Y para no morir de sed, basta con beber aunque sea a oscuras. Entonces, vamos a mirar un poco el contexto histórico de en qué contexto escribe San Juan de la Cruz este bello poema. Ubiquémonos en el año 1575. Estaba la reforma teresiana, Santa Teresa de Jesús, fundando monasterios. Ya había conocido a San Juan de la Cruz, ya había empezado también la reforma de los frailes en 1568. Y estaba cogiendo fuerza la reforma del Carmelo. Sin embargo, todavía dependían jurídicamente Santa Teresa de Jesús, las monjas, San Juan de la Cruz, los frailes, dependían de la orden del Carmelo, ¿cierto? De los carmelitas. Entonces, en 1575 hubo un capítulo general de los carmelitas reunido en Piacenza, donde el capítulo envía un visitador allí a España para los calzados y los descalzos, estos que estaban pesando Teresa y Juan de la Cruz, llamado Jerónimo Tostado. Fue un visitador general que envió el capítulo general de los carmelitas y tenía un objetivo: suprimir los conventos fundados sin licencia del padre general en ese momento y de recluir a Teresa de Jesús en uno de los conventos que ya había erigido. Con esa misión fue Tostado allí a España: suprimir los conventos de los descalzos que no tenían permiso del general y que Santa Teresa o Teresa de Jesús quedara recluida en uno de sus monasterios, que no pudiera seguir su correría fundadora. En ese contexto, la noche del 3 de diciembre de 1577, Juan de la Cruz es llevado preso por sus propios hermanos y trasladado al convento de Toledo, de Carmelitas, donde comparece ante un tribunal de frailes calzados que le piden que se retracte de esa reforma, ante lo cual San Juan de la Cruz no se retracta y es declarado rebelde y contumaz. Por esa rebeldía de San Juan de la Cruz es encerrado en esta cárcel de este convento de Toledo aproximadamente por 8 meses, en condiciones realmente extremas, en un estado de abandono total que a otras personas habría llevado a la locura. Sin embargo, esa experiencia difícil, de prueba, de angustia, límite, llevó a San Juan de la Cruz a escribir poemas bellísimos, como es el Cántico Espiritual en su primera versión, que es el que conocemos como el Cántico A, los romances y este poema de La Fonte. San Juan de la Cruz, en condiciones límites, extremas, en un calabozo de aislamiento y un aislamiento severo, escribió el Cántico Espiritual, la primera versión, los romances y La Fonte. Aquí voy a seguir entonces un carmelita español, Salvador Ros, que tiene un comentario titulado Notas para la comprensión del poema que bien selló La Fonte. Y es muy interesante porque aquí Salvador Ros nos dice que la composición de este poema de La Fonte, del Santo Padre, muy probablemente se dio para las fiestas litúrgicas de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi, que en ese año 1578 fueron el 25 y 29 de mayo respectivamente. Esto lo toma con muy buenos criterios de otro carmelita español, José Vicente Rodríguez.
Y lo hizo San Juan de la Cruz, lo escribió San Juan de la Cruz estando prisionero cuando disponía ya de los útiles necesarios para poder escribir. Se cuenta que tenía un carcelero, el carcelero, uno de sus hermanos, que sintió compasión de San Juan de la Cruz, empezó a atenderlo, a preocuparse por él, y un día fue quien le llevó papel y una pluma para que él pudiera escribir. Gracias a eso es que nosotros tenemos estos bellos textos. Entonces el poema de La Fonte es contemporáneo al Cántico a esa primera versión del Cántico Espiritual, donde el poeta místico en la canción 11 se dirige a una misteriosa fuente, pidiéndole que le haga de espejo para poder ver los adentros del alma. Dice San Juan de la Cruz en la estrofa 11 del Cántico Espiritual: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. En ambos poemas, tanto en La Fonte como en este del Cántico, el simbolismo de la fuente es lugar de transparencia absoluta. Las dos expresiones centrales, fuente y noche, de una manera metafórica, como va a desarrollar San Juan de la Cruz el poema, están acompañadas de una antítesis, de un saber y un no saber. Hay una antítesis en ambos poemas y en este de La Fonte. Hay un no saber y hay un saber. El saber es un saber de espíritu, que es cuando San Juan de la Cruz dice: bien sé yo, sé bien, bien sé qué. Yo sé, bien sé yo. Yo sé y sé qué. Y la antítesis es un no saber de los sentidos, aunque es de noche. Qué bien sé yo, aunque es de noche. La antítesis está: qué bien sé yo, yo sé, un saber del espíritu, con una antítesis del no saber de los sentidos, aunque sea de noche. Transparencia, la fuente; oscuridad, la noche. Voy a explicar entonces los dos términos y la relación que van a tener acá desde este poema. Cuando hablamos de la fuente y de fuente, estamos hablando de ese flujo vital que viene de las profundas entrañas de la tierra. Y es el símbolo mismo, el mismo símbolo de lo más profundo de la vida humana. Cuando hablamos de fuente, hablamos del símbolo que viene de lo más profundo de la vida humana, de la vida que hay escondida en el corazón de todo ser humano y que brota como una fuente de lo profundo de su corazón. Esa es la fuente, lo que está en lo más profundo del ser humano y que brota precisamente de lo más profundo del corazón. A lo largo de las Sagradas Escrituras, y sabemos que San Juan de la Cruz conocía muy bien las Escrituras, se nos van presentando distintos símbolos del carácter personal de Dios como fuente, que nos van de entrada a ayudar a reconocer que esa fuente es Dios mismo. Encontramos en Isaías 12:3 la expresión fuente de salvación, Jeremías 2:3 la fuente de agua viva, Oseas 6:3 el agua primaveral que fecunda la tierra. El Salmo 36:9 nos habla del torrente de delicias. El Salmo 42:1-2 nos habla de la fuente de vida. Y Proverbios 18:4 y 25 nos habla de la fuente de sabiduría. Nombres de lo que es Dios como fuente de salvación, de agua viva, agua primaveral, torrente de delicias, fuente de vida y fuente de sabiduría. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, encontramos esa bella expresión en Juan cuando nos dice que Él es el agua viva, en ese diálogo con la samaritana. Entonces desde allí tenemos esta bella imagen de la fuente que nos va a hacer referencia a Dios. Pasamos a la otra imagen, que es la imagen de la noche. La noche es una imagen que es rica en simbolismo. Tanto en la tradición bíblica como en la literatura popular, la noche aparece como una aliada del amor, como lugar del encuentro amoroso.
Nosotros incluso en la Biblia podemos encontrar numerosos pasajes en que la noche es manifestación de Dios, donde se produce un encuentro gratificante entre Dios y el ser humano. Basta mencionar algunos ejemplos. Génesis 15, en el versículo 5 y del 12 al 17, se nos narra ese encuentro de Dios con Abraham y cuando le hace las promesas divinas y la alianza. En el capítulo 26 también del Génesis está el encuentro con Isaac. En el 28 del Génesis está con Jacob. Y en Isaías 30:29 ya hay una expresión que nos habla propiamente que la noche tiene un carácter festivo. Son elementos que nos ayudan a nosotros a ver cómo bíblicamente la noche tiene también ese sentido. Juan 3, en el versículo 2, ya nos va a hablar desde el Nuevo Testamento cómo la noche es manifestación de Dios, debido a que de noche se encuentran Jesús con Nicodemo. Estaba de noche, era de noche. Asimismo, para San Juan de la Cruz, la noche lo llena todo. No está jamás afectada por un carácter negativo, y atención que esto es muy importante, porque siempre o generalmente cuando hay una mala lectura de San Juan de la Cruz se le da un sentido negativo a la noche, cuando para el santo la noche es totalmente lo contrario. La noche es la que permite la unión del amado con la amada. O noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Es la noche la que permite el encuentro, es la noche la que permite la unión del amado con la amada, en la oscuridad. Atención a ese detalle. En la oscuridad se da y se posibilita ese encuentro. Entonces, para San Juan de la Cruz, la noche es reflejo del mismo Dios, quien es perceptible únicamente en la oscuridad de la fe. A Dios se le percibe únicamente en la oscuridad de la fe, no racionalmente, sino en fe. Y esa fe es oscura por el exceso de luz que recibe. Es oscura, repito esta idea, por el exceso de luz que recibe, por la infinita luz e infinito fuego con que por medio de ella se comunica Dios al alma. Entonces, en palabras, para que lo podamos entender mejor, mientras más oscuridad hay, es porque hay más presencia. La luz que enceguece nos está dejando a oscuras, pero ¿por qué estamos a oscuras? Porque hay una luz muy fuerte. Por eso es en la oscuridad de la noche, a través de la fe, que nosotros podemos decir más presente está Dios, ¿cierto? Más presente está Dios. En los momentos oscuros, en las situaciones de aislamiento, más presente está Dios. Ahora bien, vamos a centrarnos en la última parte del poema para encontrar la relación de esto con lo que venimos hablando de la Eucaristía. Y es que esta parte del poema los estudiosos lo llaman la desembocadura de la fuente. Todo lo que nos ha narrado en las primeras estrofas viene a desembocar en las siguientes estrofas. 11, 12 y 13. Dice el santo: Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Aunque es de noche. El santo Juan de la Cruz nos habla que la fuente, esa fuente es Dios mismo. Y esa fuente está escondida, pero ahora está sustanciada en la presencia de un pan vivo y vivificante, que no es otra cosa que el Cristo eucarístico. Esa fuente de Dios está escondida en el Cristo eucarístico, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos esas expresiones del Evangelio de Juan.
yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Lo mismo que yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esa presencia del pan vivo es la que da vida al místico. La presencia del pan vivo da vida al místico. Lo interesante es que aquí ya no emplea el verbo saber, ¿cierto? Que bien selló la fonte, que lo emplea aquí en las primeras estrofas, pues él ha pasado a la contemplación de la fuente, como lo sugieren los adjetivos y adverbios empleados en estas últimas canciones, que si ustedes los miran encontrarán aquí está eterna fonte, este vivo pan, aquí está agua, aquí está viva fuente, este pan de vida, que tienen un efecto connotativo de presencia inmediata, de unión íntima con el Cristo eucarístico que colma por entero toda su existencia. Es la contemplación de la fuente que tiene un efecto connotativo de presencia inmediata, de una unión íntima con el Cristo eucarístico. Aquí la fuente y el pan se fusionan. Las aguas de la fuente tienen ahora la eficacia del pan, que es que hartan, es decir, no la sed, sino el hambre de las criaturas. Llenan y hartan, sacian el hambre de las criaturas. Así pues, este aquí que nosotros encontramos, cuando se nos dice aquí se está llamando a las criaturas, en esta fuente se da la última unión transformante entre Cristo y el místico, en un nuevo estado de conciencia contemplativa. Atención a esto, en un nuevo estado de conciencia contemplativa, y en que se cumplen las promesas evangélicas sobre el agua viva y el pan de vida. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Todo esto, por supuesto, vivido en la oscuridad de la fe, a oscuras porque es de noche. Es que la fe tiene sus propios ojos que permiten una determinada forma de visión, y en fe el místico pudo ver a Dios. Clave de todo este proceso, la fe. La fe que tiene sus propios ojos y me permite ver a Dios. ¿A Dios en dónde? En la fuente que es el pan de vida, ¿cierto? Allí lo puedo contemplar. Por eso, en ese puro ámbito de la fe, en su íntima unión con Cristo y con este poema La Fonte, pudo celebrar Juan de la Cruz su Eucaristía estando en el calabozo de Toledo. San Juan de la Cruz, con esa experiencia que tuvo con Dios, pudo celebrar su Eucaristía, pudo vivir, pudo vivir y beber de esa fuente, ¿cierto? Es una Eucaristía poética, con la poética del deseo, porque dice el santo que el alma, cuanto más desea a Dios, más le posee, pues en tan amargas circunstancias no podía hacerlo de otra forma. Pero celebración al fin y al cabo de lo que nadie puede prohibir a un místico, holgarse de conocer a Dios por fe. Por tanto, yo puedo celebrar mi Eucaristía desde casa al contemplar la fuente que brota desde mi ser más profundo. No tengo que sentir como un limitante, que no estoy ahí físicamente o que la estoy viendo a través de una pantalla para decir que no estoy celebrando la Eucaristía. Yo celebro la Eucaristía y la celebro en la medida en que reconozca y contemple en mí esa fuente de agua viva, esa fuente, incluso esa fuente que está escondida en ese pan y en ese vino. Y con el fuerte deseo estaré poseyendo a Dios. Con el deseo se posee a Dios. Ahí está entonces la segunda parte. Lo primero, la Eucaristía y
eh, qué es la Eucaristía para que lo entendamos. Y segundo, desde el poema La Fuente, cómo nosotros podemos entender y decir, se puede vivir la fuente y la Eucaristía así no esté ahí de manera presencial. Y vamos al tercer y último momento de esta reflexión. Y es que vamos a volver entonces, dicho esto, a lo que decíamos al inicio. Lo dice Salvador Ross de una manera muy bella. Recordemos, el fin propio y último de la Eucaristía no es sólo la transubstanciación. Atención a esto. La transubstanciación, que ustedes sabrán muy bien, es desde donde hemos hablado de la Eucaristía, cómo hay una transformación de la sustancia cuando se hace la oración sobre el pan y sobre el vino. Cambia la sustancia y se convierte esa harina en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús. Eso es lo que se nos ha dicho y muchas veces nosotros creemos que ahí está el fin último de la Eucaristía, en ese momento de la transubstanciación. Nos dice muy interesante Salvador Ross, muy en la línea de otros autores y sobre todo de los padres también de la iglesia y de posturas más modernas, que no es tanto la transubstanciación de las especies, sino el fin último de la Eucaristía es la transpersonalización de los seres humanos. Es decir, una comunión de vida en el misterio trinitario que me lleve a mí a transformarme. Ese es el fin de la Eucaristía. Que la Eucaristía, que al comulgar, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo me transforme. Que al celebrar la Eucaristía, yo me transforme. La transpersonalización. Según esto, podríamos decir que la celebración de la Eucaristía no se ordena ni culmina en la transubstanciación de las especies. O sea, no es simplemente que ya entonces cambien de sustancia el pan y el vino, que es una idea muy aristotélica, muy de la filosofía de Aristóteles, que se le da que se habla pues del el tema de la sustancia y cómo en la Eucaristía lo que hace es cambiar esa sustancia. No lo dice Aristóteles, sino que de ahí se basan pues en la teología para hablar de la transustanciación, sino que a lo que le apuntamos es a la transpersonalización de los seres humanos, esa transformación de la persona. Lo que está en juego y para lo que Cristo instituyó su memorial, atención a esto, no son las sustancias, sino las personas. No es que cambie la sustancia, es que cambien los corazones. Para eso Cristo instituye la Eucaristía, para que cambien los corazones. Y si cambian las sustancias, es para que cambien los corazones. Para eso es. La fuerza del Espíritu Santo no solo eleva a la dimensión de escatología anticipada los elementos del pan y del vino, haciéndolos cuerpo y vida del Salvador de Jesús, que es las palabras que nosotros decimos en la epíclesis. Ustedes recordarán cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y dice: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Esas son las palabras, la epíclesis que nosotros pronunciamos sobre el pan y el vino para que se dese, para que sea esos elementos del pan y el vino el cuerpo y la vida del Salvador. Entonces, el Espíritu Santo no solamente hace la obra allí sobre esa forma del pan y el vino, sino que, y sobre todo, la efusión del Espíritu Santo hace también que los asistentes reunidos en el Señor se conviertan y se transfiguren en el cuerpo místico de Jesucristo. Y es lo que nosotros decimos en la segunda epíclesis, que es cuando terminamos con esta invocación, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa es la obra del Espíritu que hace en quien celebra la Eucaristía. Por un lado, sí, pan y vino, cuerpo y sangre, pero hace esa obra también en todo el que celebra la Eucaristía para que
nos convirtamos y nos transfiguremos en el cuerpo místico de Cristo, para que llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Por tanto, la Eucaristía tiene como finalidad la configuración con Cristo. Eso es, la configuración con Cristo, que nosotros nos configuremos con Él. Entonces, como conclusión de esta reflexión, quiero invitarlos a que vivamos tres cosas. La primera, beber. La segunda, contemplar. Y la tercera, vivir. Beber, contemplar y vivir. ¿Beber de qué? Que sigamos bebiendo de esa fuente para llenarnos de vida. Que sigamos bebiendo de la fuente, que en esa fuente hay vida y nos llenamos de vida y la vida es Él. Beber, sigamos bebiendo de esa fuente que es la Eucaristía. Segundo, contemplar. Como dice Thomas Merton, contemplemos a Dios en la Eucaristía, teniendo en cuenta que la contemplación es la más alta expresión de la vida intelectual y espiritual del hombre. En esa vida misma, plenamente despierta, plenamente activa, plenamente consciente de que está viva, la vívida comprensión de que nuestra vida y nuestro ser proceden de una fuente invisible, trascendente e infinitamente abundante. La contemplación es, por encima de todo, la conciencia de la realidad de esa fuente. Conocer la fuente, oscura, inexplicablemente, pero con una certidumbre que va más allá de la razón y de la sencilla fe. Es una especie de visión espiritual, que ve sin ver y conoce sin conocer. Es una profundidad de fe más honda. Es contemplar, de ver sin ver y conocer sin conocer. Contemplemos la Eucaristía y veremos a Dios sin verlo, sin conocerlo. Veremos y conoceremos. Y tercero, vivir. ¿Vivir qué? Vivir lo que celebramos. Atención, esto es muy importante. Que yo viva lo que celebro. Aquí traigo unas notas de este texto, que es del padre provincial nuestro de Colombia, Carlos Alberto Espina Arenas, quien tiene un texto titulado Entre la Cena del Señor como experiencia de comunión y una comunidad dividida. Y es muy interesante que aquí Carlos, al respecto, primero, cuando nosotros hablamos de vivir los que celebramos, nos trae una cita de Víctor Martínez, jesuita, que nos dice que la praxis vital debe ser tocada por la praxis celebrativa. La praxis vital, o sea, nuestra práctica de vida, debe ser tocada por la praxis celebrativa. En otras palabras, que vivamos lo que celebremos, que vivamos lo que nosotros estamos celebrando. Eso es vivir la Eucaristía, no simplemente estar ahí, ¿cierto? No, que yo viva lo que estoy celebrando. Que pasemos de una Eucaristía ritual entendida como lo que tengo que vivir, que cumplir y con ciertos pasos y momentos que ya me los sé de memoria, a una Eucaristía existencial. Ahí está la clave. Que yo pase de esa Eucaristía ritual a la Eucaristía existencial. Y la forma como yo puedo vivir esa Eucaristía existencial es con los hermanos. Es entregándome, dándome hacia los hermanos. Trae aquí Carlos la siguiente expresión. La característica constante del Dios que se revela atravesándose en la historia de los seres humanos para permitirles encontrarse con Él es la de nunca encerrar a nadie, antes bien liberarlo y lanzarlo al encuentro con el otro. Es la de una fuerza vital que rompe el egoísmo y hace posible la solidaridad. Y cita a Borovio. Por lo mismo, la comunión eucarística es el medio y la forma más sublime de estar y de ser con los demás, desde el ser con y en Cristo,
Quien participa en la Eucaristía debe estar dispuesto a crear y vivir la fraternidad. Pero no hay verdadera fraternidad si no hay reconciliación. Si no se rompen las barreras que nos dividen, los egoísmos que nos separan, las injusticias que nos oprimen, la mejor manera de prepararse a la comunión es crear comunión. El mejor modo de recibir el perdón es dar perdón. La fraternidad humana es requisito de la comunión, y la comunión es la fuerza y el centro de la comunidad cristiana. Lo propio de la fracción del pan es que renueve la mesa de la misericordia inaugurada por Jesús en la casa de Mateo. Por eso surge el compromiso irrenunciable de cada bautizado, de hacer vida la Eucaristía celebrada, como con los hermanos. Les comparto este texto y estas ideas de Consuelo Vélez, profesora que tuve en la Universidad Javeriana, que en uno de sus escritos dice lo siguiente: la vida cristiana no es vida de cumplimiento, es una vida de libertad, y no por un relativismo absurdo, sino porque Jesús pone al ser humano en el centro de toda religión y todo lo demás a su servicio. Las leyes, sacramentos, ritos, doctrinas, normas, costumbres, tradiciones, etc. La vida cristiana es misericordia, compasión, fraternidad, sororidad, disponibilidad, servicio, entrega, donación de sí, entrega de todo y, por supuesto, de sí mismo. La situación de cuarentena que vivimos nos ha quitado la posibilidad de participar de la Eucaristía ritual, pero no de la Eucaristía existencial, que, si entendemos el mensaje del reino de Dios, no significa que ahora veamos la misa por televisión o que partamos un pan en nuestras casas y hagamos muchas oraciones. La verdadera Eucaristía existencial la celebramos en este asumir las circunstancias que hoy vivimos y las hagamos un verdadero partir el pan. Hay Eucaristía existencial cuando nos duele la cantidad de personas que han muerto por este virus, cuando nos comenzamos a quitar el pan de nuestra boca para compartirlo con tantos que tienen necesidad, cuando pagamos el salario a las personas que nos sirven, servicio doméstico, portería, jardinero, sin que vengan a trabajar, cuando pensamos en serio qué modelo económico tenemos que fomentar para que todas las personas tengan cubiertos sus derechos básicos. Nunca como ahora ha quedado evidente, aunque ya lo sabíamos, pero seguíamos pasando de largo, que son muchísimos los pobres que viven del día al día y que no tienen casa, comida, servicios públicos, especialmente agua, trabajo digno, educación y por supuesto un sistema de salud capaz de responder a las necesidades de todas las personas. Hay Eucaristía existencial cuando contemplamos la creación y vemos que está descansando de nuestra explotación absurda. Ojalá que esta pandemia nos ayude a vivir la Eucaristía de la vida, que es asumir el momento presente y hacer todo por salir adelante, no a nivel individual, sino comunitario. Pero sobre todo, ojalá que tanta celebración sacramental que se transmite por los medios de comunicación no nos evada de la vida concreta y de la espiritualidad encarnada, y nos hagan creer que por mucho ver liturgias e invocar el nombre de Dios estamos cumpliendo la ley. En realidad, la verdadera religión, la que el Señor quiere, asume la vida y se compromete con ella. Termino con esta expresión de Isabel de la Trinidad, que espero que ustedes la comprendan muy bien, en la carta 62, cuando ella dice: llevo 10 días sin poder andar, tengo un pequeño derrame sinovial en una rodilla, no puedo ir a la iglesia ni recibir la Sagrada Comunión, pero sabe, Dios no necesita del sacramento para venir a mí. Creo que lo poseo lo mismo. Es algo tan estupendo esta presencia de Dios. Allí en lo hondo, en el cielo de mi alma, es donde me gusta encontrarle, pues Él nunca se aleja de mí. Dios en mí y yo en Él. Sí, esto es mi vida. Muchas gracias. Dios los bendiga.